Saludos. En esta ocasión, el ingeniero Carlos López, el ingeniero Yamil Mariño y quien les habla, el ingeniero José Cova, le hablaremos un poco sobre lo que es el análisis transitorio. El transporte de gas natural es un componente fundamental en la infraestructura energética global. Este recurso, conocido por ser más limpio en comparación con otros combustibles fósiles, juega un papel crucial en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. El gas natural es utilizado en una variedad de sectores, incluyendo la generación de electricidad, la industria, el transporte, lo que resalta su importancia estratégica en la economía moderna. Desde la primera mitad del siglo XX, el gas natural ha sido una fuente de energía vital, inicialmente utilizado de manera limitada debido a las dificultades en su transporte y almacenamiento. Los avances tecnológicos han permitido un crecimiento significativo en su uso. La construcción de gasoductos, instalaciones de licuefacción y terminales de regasificación ha revolucionado la manera en que el gas natural es manejado y distribuido a nivel mundial. En cuanto a la importancia económica y medioambiental, tenemos que la diversificación energética, es decir, el transporte eficiente de gas natural contribuye a la diversificación de las fuentes de energía, reduciendo la dependencia de una sola fuente y aumentando la seguridad energética. En cuanto a los beneficios medioambientales, comparado con el carbón y el petróleo, el gas natural emite menos dióxido de carbono y otros contaminantes. Este beneficio ambiental es clave en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire. En cuanto al impulso económico, la infraestructura del transporte de gas natural genera empleo y promueve el desarrollo regional, desde la construcción de gasoductos hasta las operaciones de las plantas de licuefacción. Este sector es un motor económico significativo. Luego tenemos lo que es la interconexión del transporte de gas natural con tuberías, compresores y sistemas mecánicos. El transporte de gas natural es un proceso intrincado que depende de una infraestructura compleja y avanzada. En este contexto, las tuberías, los compresores y otros sistemas mecánicos juegan un papel esencial para asegurar que este valioso recurso llegue de manera eficiente y segura a su destino final. Es decir, las tuberías son el medio principal de transporte. Los compresores mantienen la presión necesaria para el flujo constante. En cambio, los sistemas mecánicos aseguran que todos los componentes trabajen en forma armoniosa. Ahora tenemos lo que es la estructura de un sistema de transporte de gas. Un sistema de transporte de gas comprende varios componentes esenciales que trabajan en conjunto para garantizar que el gas natural se transporte de manera eficiente y segura desde un punto de origen hasta su destino final. Como primer componente tenemos la fuente de producción. En este caso, el gas se puede obtener de yacimientos y de plantas de procesamiento. Estas plantas refinan el gas natural para eliminar impurezas y preparar el gas para el transporte. Luego tenemos las tuberías. En este caso tenemos, en este grupo comprenden los gasoductos principales y ramales de distribución. Los gasoductos principales son las grandes tuberías que transportan el gas a largas distancias, desde las plantas de procesamiento hasta los centros de distribución y consumo. Estos gasoductos están construidos con materiales resistentes a la corrosión y diseñados para soportar altas presiones. Luego tenemos lo que son los compresores. Los compresores son, en este caso, las estaciones de compresión para mantener la presión del gas. Es decir, se encuentran a lo largo de los gasoductos principales para mantener presión necesaria que permite que el gas siga fluyendo. Estos compresores pueden ser de pistón o centrífugos, según las necesidades específicas de la red. Luego tenemos el almacenamiento, es decir, aquellas instalaciones que permiten almacenar el gas natural durante periodos de baja demanda para asegurar un suministro constante. Estas pueden ser subterráneas, en cavernas salinas o en depósitos de almacenamiento superficial. Luego tenemos lo que son los sistemas de control y supervisión. En este caso tenemos lo que es el sistema SCADA, es decir, supervisión, control y adquisición de datos. Este sistema permite monitorear y controlar operaciones de transporte de gas en tiempo real, asegurando la eficiencia y la seguridad del proceso. También tenemos en este grupo o este componente los sensores y detectores, ubicados a lo largo del gasoducto para detectar fugas, cambios de presión y otras anomalías. Luego tenemos más adelante lo que son los terminales de regasificación y plantas de GNL. En este caso son plantas de licuefacción
y terminales de regasificación para transporte marítimo. Luego tenemos lo que son las medidas de seguridad. En este caso aquí tenemos son las válvulas de corte y los planes de respuesta a emergencia. Las válvulas permiten detener el flujo de gas en caso de emergencia. En cuanto a los planes de respuesta a emergencia, son aquellos protocolos y equipos listos para actuar en caso de cualquier incidente. Por último, tenemos lo que es la distribución, el transporte y la distribución final. Es decir, son todos aquellos medios como camiones y barcos de GNL, red de distribución para los consumidores. Ahora hablaremos un poco de lo que son el análisis transitorio. El análisis transitorio es un estudio fundamental en la ingeniería de fluidos y sistemas de transporte de gas. Este análisis se centra en cómo cambian las condiciones de flujo con el tiempo, en lugar de asumir un flujo constante y estable. El flujo transitorio ocurre cuando las condiciones de flujo dentro de un sistema cambian con el tiempo. Esto puede ser debido a cambios en la tasa de flujo, la presión, la temperatura o cualquier otra variable relevante. En sistemas de transporte de gas, esto puede ocurrir debido a la apertura o cierre de válvulas, cambios en la demanda o fallos en el sistema. El análisis transitorio es importante ya que por medio de él nos ayuda a predecir y mitigar sobrepresiones y depresiones que pueden dañar las tuberías y los equipos. También nos permiten optimizar el diseño y operación de sistemas de transporte para asegurar un flujo eficiente y constante. Y también nos permite identificar posibles problemas que podrían causar fallos en el sistema, permitiendo tomar medidas preventivas. Buenas. Continuando con la exposición y ahora desarrollando el punto de flujo inestable, generalmente se analizan sistemas que se encuentran en flujo estable. Esto significa que en cualquier momento las tuberías estarán operando a caudales constantes con perfiles de presión y temperatura constantes. En otras palabras, si las presiones, temperaturas y caudales se midieran en algún momento, por ejemplo a las 10 a.m. de un día determinado, estos parámetros persisten iguales durante todo el periodo de investigación. Por lo tanto, en algún momento, como a las 12 del mediodía o a las 5 p.m., el perfil de presión y de temperatura y el caudal del gas, todos serán iguales a los de las 10 a.m. Pero esto en la práctica no sucede. Debido a una razón u otra, los caudales y las presiones tienden a cambiar. Esto puede deberse a cambios en las condiciones de entrega, como las variaciones en la cantidad de gas que se recibe en las estaciones de entrega, por causas de cambios en el funcionamiento de las instalaciones que requieren gas. En otras ocasiones, por cambios en condiciones ambientales, como las temperaturas atmosféricas, y estas pueden causar variaciones en el rendimiento del compresor. Esto da como resultado cambios en el caudal y la presión en la descarga del compresor. Esto último a su vez provoca cambios en la presión y la temperatura del gas en la tubería. Otra razón puede ser del flujo inestable el resultado de cambiar o cerrar válvulas para desviar el flujo a diferentes clientes, o también el apagado o arranque de estaciones de compresión. Este tipo de funcionamiento inestable provoca presiones transitorias en la tubería. En caso de flujos inestables o transitorios, las presiones, temperaturas y caudales se vuelven dependientes del tiempo. Esto significa que ya no será correcto utilizar resultados basados en cálculos de flujo en estado estable. Es importante considerar el funcionamiento de plantas y eventualidades que puedan ocurrir. Cabe mencionar que analizar flujos inestables suele ser más complejo que analizar flujos estables, ya que requiere la resolución de ecuaciones diferenciales con derivadas temporales, lo que a menudo necesita métodos numéricos como la simulación numérica de fluido. Transición debido al cierre de la válvula principal. Para entenderlo, se han establecido tres condiciones o tres estados. En la primera, la tubería ha estado funcionando en condición de estado estable durante mucho tiempo. La válvula al final de la tubería se cierra repentinamente debido a un mal funcionamiento o a un error humano.
Lo que nos lleva a la condición número 2. Inmediatamente la presión en la válvula y en los puntos aguas arriba de esta comienzan a aumentar. Como el gas es comprimible, el compresor en el extremo aguas arriba continúa bombeando gas sin detectar el aumento de presión aguas abajo. Esto dará como resultado un aumento en el empaquetamiento de la línea en la sección aguas abajo de la tubería, que avanzará hacia el extremo aguas arriba. Lo que llama una condición número 3. Las ondas de presión transitoria que se mueven aguas arriba eventualmente alcanzarán la descarga del compresor, lo que hará que la presión de descarga aumente. Si la presión aumenta, alcanza el ajuste de apagado de descarga y el compresor se disparará y se apagará, sin producir más presión de bombeo. En la figura que se ve en pantalla, se puede observar la curva de rendimiento del compresor que va del punto CD y la curva del sistema de tubería que va del punto AB. Por lo tanto, el punto de funcionamiento en estado estable está donde la altura del compresor H coincide con la altura del sistema de tubería requerida en el caudal Q. A medida que se cierra la válvula, al final de la tubería, la curva de altura del sistema se desplaza hacia la izquierda, lo que indica una reducción en el flujo de gas debido al aumento de la resistencia de la tubería causada por la constricción en la válvula. Transición debido al apagado del compresor. Bueno, se identifican 3 etapas. En una primera etapa, el apagado del compresor. Supongamos que el compresor se apaga en 30 segundos después de un largo periodo de flujo en estado estable, y esto provoca una interrupción en la generación de la presión en el extremo ascendente de la tubería. Entonces ocurre una reducción de presión que se genera en el extremo ascendente de la tubería, pero el gas continúa siendo entregado en el extremo descendente. El empaque de la línea en la tubería comienza a reducirse, comenzando en el extremo descendente. Las presiones continúan cayendo a lo largo de la tubería y entra una etapa de estabilización. Finalmente las presiones se estabilizan a una cierta presión de bloqueo. Este punto de equilibrio se alcanza cuando la tasa de flujo de salida de la tubería se iguala a la tasa de flujo de entrada, que ahora es cero debido al apagado del compresor. Ok, en el caso del flujo transitorio debido al apagado del compresor en 2 estaciones, en la figura podemos visualizar que se muestra una tubería con 2 estaciones compresoras, con un gradiente de presión hidráulica en condiciones de estado estable, que es este que está en punteada, línea punteada. Sin embargo, antes que se alcancen las condiciones de estado estable, supongamos que un compresor se apaga y queda otro en funcionamiento, entonces se desarrollan presiones transitorias, que son estas de línea continua. Estas presiones transitorias podemos observar que van de derecha a izquierda y que van en aumento. En la primera estación veamos que es constante. Como hay un apagado del compresor, la presión cae y ya el punto de arranque de la estación siguiente está por debajo de la línea punteada, que sería en el caso de que el proceso fuera estable. Pero como es inestable o transitorio, vemos que la presión o el punto de arranque está aquí por debajo. Entonces, el compresor, debido a que esta es curva de rendimiento, tendría que cambiar las revoluciones por minuto. En la siguiente figura podemos observarlo de mejor manera. Ya sabemos que el rendimiento del sistema va del punto A al punto B y el rendimiento del compresor, o la curva de rendimiento del compresor, va del punto C al punto D. Podemos observar que la curva de rendimiento del compresor está superpuesta a la curva de carga del sistema de tubería para el segmento de tubería entre las 2 estaciones. Inicialmente la curva del sistema para el segmento de tubería 1 entre las 2 alturas del compresor H
de la primera estación coincide con la altura del sistema de tubería requerida para el caudal Q. Si el punto K en la curva de altura del compresor está a una presión de descarga demasiado alta, el mecanismo de control indicará al compresor que reduzca la velocidad, lo que habíamos mencionado, que ahora el punto de arranque del segundo compresor, por no ser un proceso constante o un flujo constante, sino que ahora es un flujo inestable, el compresor de la planta número 2 tendrá que entrar en revoluciones por minuto menor. En este caso se puede observar que serían 12.000 revoluciones por minuto debido a que hay un cambio en las condiciones. Caso de estudio número 1, un gasducto marítimo terrestre. La tubería de este ha estado funcionando en condiciones de estado estable. El sistema de gasducto de gas natural se origina en una instalación marítima que comprime el gas a través de 200 millas de tubería submarina con un espesor de pared de 0,625 pulgadas y un diámetro nominal de 30 pulgadas hasta su ubicación terrestre, como se muestra en la figura número 5. Entonces, A. La presión del gas en la plataforma es de 1480 psi y el flujo libre ocurre sin uso de ninguna compresión en alta mar o en tierra. La presión de suministro en la planta de energía es de 500 psi. B. Considerando que el punto máximo de presión de operación en la plataforma y en tierra es de 1480 psi, determina el rendimiento máximo posible con compresión en alta mar y en tierra. Para la resolución del caso de estudio utilizaremos la ecuación de Weidman, porque esta es aplicable a sistemas de recolección de gas de gran diámetro, de alta presión y de alto caudal. Esta fórmula calcula directamente el caudal a través de una tubería para valores dados de gravedad de gas, compresibilidad, presiones de entrada y salida y diámetro de la tubería y longitud. En ella podemos observar entonces eficiencia de la tubería, presión base, temperatura base, presión aguas arriba, presión aguas abajo, gravedad del gas, temperatura media del caudal del gas, longitud equivalente del segmento de tubería, factor de compresibilidad del gas y el diámetro interior de la tubería. En nuestro caso, considerando el flujo libre con 1480 psi en la plataforma de alta mar, ignoramos los efectos de elevación. Se calcula la presión al comienzo del ducto con una medida nominal de 24 pulgadas. Realizamos el cálculo del diámetro interior de la tubería, que va a ser igual a la primera ecuación, donde observamos que es igual a 24 menos 2 veces la pared interna, que en este caso son 0,500. Y esto nos va a dar como resultado 23 pulgadas. De manera similar, considerando el oleoducto con un diámetro nominal de 30 pulgadas, de 200 millas de largo, calculamos en la ecuación número 2 el diámetro interior, que va a ser igual a 30 menos 2 veces la pared interna, que en este caso es 0,625, y nos va a dar un diámetro interno de 28,75 pulgadas. Ya con estos valores y eliminando Q de la ecuación, tanto de la 1 como la 2, obtenemos que la presión es igual a 1253,7 psi, haciendo la conversión, o esto es equivalente a 1239 psi. Ahora,
Sustituyendo este valor en la ecuación número 1, calculamos el volumen de flujo libre de caudal, que es igual a 377,53 millones de pies cúbicos estándar diarios. Por lo tanto, sin compresión alguna, el flujo libre es posible a 377,53 millones de pies cúbicos estándar diarios. En el caso de estudio B, con compresores instalados en ubicaciones terrestres y marinas, cada ubicación entregará una presión máxima de 1480 psi/g con una relación de compresión de 1,5. La presión de succión en el compresor terrestre se calcula a través de esta fórmula y nos da 981,77 psi/g. En primer lugar, se calcula la capacidad del gasoducto terrestre con un diámetro nominal de 24 pulgadas, considerando los 1480 psi/g en el extremo de aguas arriba y los 500 psi/g en el extremo de aguas abajo, a 200 millas de distancia. Utilizando la ecuación de Weymouth, sustituimos y obtenemos que el caudal es de 463,43 millones de pies cúbicos estándar diarios. A continuación, debemos determinar si el ducto submarino es de 30 pulgadas de diámetro nominal y puede transmitir este flujo a partir de 1480 psi/g en la plataforma costa afuera y con una presión aguas abajo de 981,77 millones de pies cúbicos estándar diario, calculados anteriormente. Introducimos nuestro valor y resolviendo para todo Q obtenemos la cifra de 516,76 millones de pies cúbicos estándar diario. De esta manera, el gasoducto submarino de 30 pulgadas de diámetro nominal tiene una capacidad de 516,76 millones de pies cúbicos estándar diario, mientras que el gasoducto terrestre de diámetro nominal de 24 pulgadas tiene una capacidad de 463,43 millones de pies cúbicos estándar diario. Así que eligiendo el caudal más bajo de los dos, el rendimiento máximo posible con el compresor terrestre es de 463,43 millones de pies cúbicos estándar diario. Continuando con los casos de estudios, tenemos el caso de estudio 2. Sistema de recolección de gas y línea troncal a la planta de energía. El gas natural recolectado de los yacimientos de gas de San Juan se recolecta en Chico y se transporta a través de un sistema de tuberías de diámetro nominal de 800, 15 milímetros de espesor de pared de 420 kilómetros de longitud, que se conecta a otro gasoducto de transmisión de gas de diámetro nominal de 800, 15 milímetros de espesor de pared en río para su posterior entrega a una planta de energía en madera, como se muestra en la figura 6. Chico está a una altura de 2100 metros, mientras que Río y Madera están a 1650 metros y 3100 metros respectivamente. La longitud del gasoducto desde Río hasta Madera es de 280 kilómetros. La presión de suministro requerida en madera es de 35 bar manométricos. La gravedad y la viscosidad del gas son de 0,65 y 0,02 centípodes respectivamente. La temperatura de entrada del gas en Chico es de 20 grados centígrados y la presión es de 40 bar manométricos. Supone una temperatura de flujo de gas constante de 20 grados centígrados. El MOP del gasoducto es de 100 bar manométricos. La temperatura base y la presión base son de 15 grados centígrados y 1 bar absoluto, respectivamente. Utiliza la ecuación de Panhandle-Bell con una eficiencia del gasoducto del 95% y supone un factor de comprensibilidad del gas de 0,85 en todo el recorrido. Se pide determinar la potencia de la estación compresora necesaria para entregar 6 millones de metros cúbicos al día en madera. Usa una eficiencia isentrópica del 80% y una relación de calor específico de 1.4. ¿Qué modificaciones se requieren para proporcionar volúmenes de gas de 1,5 millones de metros cúbicos al día
para un consumidor industrial en Río, además de los requeridos en Madera? ¿Y qué capacidad de tubería se puede esperar si se cierran todas las estaciones compresoras y se produce un flujo libre desde Chico a Río y Madera, ignorando las entregas en Río y suponiendo que todo el gas fluye a Madera? Lo que se hace para obtener la solución del problema es que, suponiendo inicialmente que la estación compresora puede transportar los 6 millones de metros cúbicos al día, asumiendo que un bar, o tomando en consideración que un bar es equivalente a 100 kilopascal y que el diámetro interno de la tubería se da por la resta de los 800 menos 2 veces los 15 milímetros por ser el diámetro nominal, obtenemos un valor de 770 milímetros. El parámetro de ajuste de elevación para Río Madera se calcula con la ecuación mostrada, la que es equivalente a la multiplicación del dígito 0,0684 por la gravedad específica multiplicado por la diferencia de las alturas dividido entre la temperatura en grados Fahrenheit y el factor de comprensibilidad del gas. Luego de calcular, obtenemos el valor de 0.2589 y posteriormente se calcula el valor de E a la S, que es un valor que vamos a utilizar más adelante. Cálculo de la longitud equivalente. La longitud equivalente se calcula con la ecuación 2. Dicha ecuación es la siguiente. Esta ecuación depende de la longitud del tramo multiplicada por el factor calculado previamente, E a la S menos 1 dividido entre S, lo cual nos da un valor de 319,52 kilómetros. Se procede a utilizar la ecuación de Panhandle-B, ecuación número 3, considerando la diferencia de elevación primero para el segmento de tubería de Río a Madera. Dicha ecuación depende de la tasa, en este caso depende de la eficiencia de la tubería, la cual es un valor inferior a 1.0, de la temperatura base, de la presión base en kilopascal, de la temperatura media del flujo de gas, de la presión aguas arriba, la presión aguas abajo, la longitud equivalente y el factor de comprensibilidad a la temperatura del flujo, la cual es adimensional. Al sustituir los valores en la ecuación número 3, obtenemos el valor de la presión, la cual arrojó un valor de 4.818 kilopascal. Luego, con esta presión, para el segmento de tubería de 420 kilómetros de Chico a Río, se obtiene el parámetro de ajuste de elevación, lo cual da un valor de menos 0,0803 y el valor de E a la S 0,0928. En este caso, la longitud equivalente nos dio un valor de 403,74 kilómetros. Luego, al solucionar aguas arriba, tenemos un valor de presión de 54,35 bar absoluto. Debido a que la presión de entrada en Chico es de 40 bares manométricos, la relación de compresión necesaria en Chico es igual a 1,33. La potencia necesaria de la estación de compresión se calcula a partir de la ecuación número 4, la cual depende de la relación de calor específico del gas, la tasa de flujo de gas, la temperatura de succión de gas, la presión de succión de gas, la presión de descarga, el factor de comprensibilidad del gas a condiciones de succión, el factor de comprensibilidad del gas a condiciones de descarga y de la eficiencia isentrópica del compresor. Luego de sustituir estos valores en la ecuación, obtenemos el valor de la potencia, lo cual obtuvimos un valor de 2.455 kilovatios. Si se incluye el suministro de 1.5 millones de metros cúbicos al día de río, calculamos la presión ascendente en Chico para el segmento de 420 kilómetros de la siguiente manera. Por proporción se obtiene que el valor de la presión que vamos a calcular en este momento sale del despeje de la ecuación mostrada en pantalla. Solucionando de esta manera obtenemos un nuevo valor de presión, en este caso el valor arrojado fue de 58,31 bar absoluto. Y la nueva relación de compresión pasa a ser de 1,42. La nueva potencia requerida en la estación compresora de Chico es un valor de 3.808 kilovatios. Cuando se apaga la estación compresora de Chico, la presión disponible es de solo 40 bar o 4.000 kilopascal. Utilizando esta presión aguas arriba y considerando todo el ducto
de 700 kilómetros desde Chico hasta Madera, la capacidad de flujo libre se calcula utilizando la ecuación de Panhandle-B, considerando los cambios de elevación en dos pasos. A partir de la ecuación 5 y la ecuación 6, para el segmento de 420 kilómetros, la elevación cae de 2100 metros a 1650 metros. De esta manera se obtiene el valor de S y de E a la S como se calculó anteriormente. Luego se procede a utilizar la ecuación 5 para obtener el factor J, lo cual arroja como primer valor 0,9614, tomando en cuenta la primera longitud de 420 kilómetros. Del mismo modo, para el segundo segmento de 280 kilómetros del gasoducto, la elevación pasa de 2100 metros a 3100 metros, medida desde Chico. Obtenemos los valores de S y E a la S, por lo cual se calcula el parámetro J debido a la elevación, donde obtenemos un valor de J2 y de L2 1,095 y 280 kilómetros respectivamente. Con la ecuación 6 mostrada en pantalla, se procede a calcular la longitud equivalente, la cual depende de la multiplicación o de la suma de la multiplicación de los factores J1, J2, Jn, multiplicándolo por la longitud equivalente y el factor calculado, donde se obtiene un valor de 686,72 kilómetros, y se tiene que para la línea completa el factor S y E a la S nos arroja un valor de 0,1785 y de 1,1954. Se aplica la ecuación de Panhandle-B para toda la tubería y se obtiene un valor de Q de 1,93 millones de metros cúbicos al día. Por lo tanto, con la estación de compresión de Chico cerrada, el caudal de flujo libre obtenido es el mostrado anteriormente, y con esto se concluye de que no es suficiente este valor para alimentar la planta de energía de Madera, la cual requiere 6 millones de metros cúbicos al día. Gracias por su atención.